partir del martes y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo. Hasta principios del mes de mayo. Bueno, bienvenidos a Con España Cuesta. Luego vamos a hablar de la famosa moción de censura y de si la fractura que ha surgido entre el Partido Popular y Vox es insalvable, es salvable, qué repercusión puede tener, si va a afectar a gobiernos autonómicos. Santiago Abascal ya dijo que no, pero evidentemente tensión va a haber y tensión se va a inyectar en negociaciones como las de los presupuestos. Pero luego hablaremos de eso. Pero aquí lo tenían al presidente del gobierno. Estado de alarma y dice hasta mayo. Luego les vamos a mostrar en el programa cómo se adoptó el estado de alarma que se impuso no en Madrid sino contra la Comunidad de Madrid. ¿Por qué digo contra? Luego lo van a ver. El primer día, 10 de octubre, se decreta un 9 a las 16:47. Un viernes, 9 de octubre, 16:47 de la tarde. Entraba en vigor según se aplicaba en el Boletín Oficial del Estado, según se publicaba. Bueno, el primer día, la primera jornada entera, era la del 10 de octubre. En unos momentos les vamos a mostrar los datos. El 10 de octubre, ese mismo día, de 9 municipios confinados, 5 daban como resultado que no deberían haber estado dentro del estado de alarma. ¿Qué hizo el gobierno de Pedro Sánchez? Aplicar el estado de alarma. Eso tiene un nombre, ¿verdad? No sé si decirlo, porque lo mismo resulta que la única persona que acaba yendo ante un tribunal resulta que soy yo, pero que yo sepa eso en toda tierra de garbanzos podría ser calificado como prevaricación. ¿Por qué impones una determinada medida cuando sabes que no se están cumpliendo? De 3 requisitos, que eran obligatorios los 3, 1 no se cumplía, el de incidencia acumulada. 5 de los 9 municipios no estaban dentro de los famosos 500 casos de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes. No estaban. ¿Qué hicieron? Mantenerlo. Y ahora háganse la pregunta a ustedes. ¿Creen que un estado de alarma Pedro Sánchez lo puede imponer ahora y anunciar que va a durar hasta mayo? ¿Hasta mayo? O sea, ¿este señor tiene alguna conciencia de con qué está jugando? Sabe que en estos momentos la caída en medición interanual, la caída de la economía está por encima del 21%. ¿Es capaz de entender este doctor Fake? ¿Es capaz de entender exactamente qué supone eso? ¿Es capaz de entender que los 800 y pico mil personas que siguen en estos momentos en ERTEs pueden pasar directamente de rebote a un ERE y a una quiebra empresarial? ¿Es capaz de entender las cifras que están saliendo de destrozo empresarial? ¿Es capaz de entender que nos están diciendo todos los organismos internacionales que somos la economía de las avanzadas, de las grandes, la peor preparada, la que más impacto va a tener en esta economía, en esta crisis? ¿Es capaz de entender que nos vamos a ir por encima del 120 de deuda sobre PIB? ¿Es capaz de entender lo que significa llevarse en un solo año 150.000 o 160.000 millones de déficit? Este señor acaba de anunciar, imagínense ustedes la repercusión a escala internacional, acaba de anunciar que quiere mantener un cierre que afecta a restaurantes, que afecta a hoteles, que afecta al turismo, que afecta al ocio nocturno, por cierto, sin haber hablado con los sectores, que quiere mantenerlo hasta mayo, y lo ha anunciado en octubre. Bueno, este es el señor que nos comanda. Vamos a empezar en breve. Vamos a tener a 2 personas, una del Partido Popular, una de Vox, y vamos a hablar del megatema que ha pasado con esa moción de censura. Pero yo quería que ustedes pusieran el acento en quién nos está gobernando. Quien nos está gobernando nos está desgobernando. Y quien nos está desgobernando le importa un soberano comino en nuestra situación de crisis de quiebra económica. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos con España Cuesta. Mario Garcés, ¿cómo estás? Buenas Por noches. el Partido Popular, no sé si decir en el rincón derecho, en el rincón izquierdo, en el rincón centro, no sé muy bien en cuál decir. Donde nos corresponde, ¿Dónde en la os derecha, corresponde? en la derecha. Y Víctor González, por parte de Vox, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Carlos. Buenas noches. Espero que aquí tengamos una situación un poco menos tensa que en esa moción de censura, pero vamos a ir analizando los puntos paso a paso. Yo sí que diré que independientemente de la postura que tome cada partido, a mí hubo algunas frases, luego las vamos a escuchar, ¿no? Y una en concreto que me llamó la atención / me disgustó enormemente, con el trato que yo creo que todos los aquí presentes tenemos con Pablo Casado, con el trato que tenemos con Santiago Abascal, con el conocimiento de los 2 partidos, con el ascendente de los 2 partidos, yo, y eso sí que quería dejar constancia, yo esta historia de hacer referencias al tributo de sangre a mí se me hizo duro, Luego lo hablaremos, Mario y Víctor, y el hecho de lanzárselo a una persona como Santiago Abascal, que, bueno, pues gracias a Dios no ha tenido que soportar él personalmente el tributo de sangre, pero no lo ha soportado en base a tener que esquivar balas, bombas, amenazas durante 3 generaciones. Pero luego lo hablaremos, Víctor y Mario. Vamos a hacer
una especie de resumen de todos estos apartados que tenemos previos para poder entrar enseguida en materia. Déjenme que les diga dónde se nos puede ver, no para ustedes, que evidentemente ya nos están escuchando, ya nos están viendo, sino para toda la gente a los que nos interesa que ustedes hagan boca a boca, para que aparte de ver otro tipo de canales de estos, donde siempre el bueno es el rojo y siempre el malo es el azul o el verde, pues que tengan ustedes el mantenimiento de frecuencias y de canales en los cuales se puede ver otra versión y luego que cada uno elija. Bueno, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ¿dónde se nos puede ver? TDT, televisión digital, la normal, encienden el televisor y ahí estamos, frecuencia 48. En la Comunidad Valenciana, 8 Mediterráneo, en toda la comunidad. En Aragón, ¿dónde se nos puede ver? En la 8 de Zaragoza. En Andalucía, se nos puede ver en 12 Televisión en Sevilla. En Canarias, en Canal 10 Televisión de Tenerife. En Galicia, en Hermes Televisión. Y se nos puede ver, por supuestísimo, por internet, en ocasiones con permiso de YouTube. Ya saben, esta moda que le entra de censurar determinados contenidos, casualmente siempre hacia el mismo lado ideológico. Son cosillas de estas que ocurren, ¿verdad?, en este nuevo orden que tenemos implantado y en el cual hay determinada gente que cuenta con más ventajas que otros. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos pueden ver dos direcciones que les doy, www.eldistrito.es, esa es una de ellas, otra www.distritotv.es y en YouTube, con permiso de los dirigentes de YouTube, Distrito TV. ¿Dónde pueden contactar con nosotros en Facebook? Distrito TV también. Y en Twitter, Spana, ya saben que no tiene la ñ, Spana Acuesta. En Instagram, @DistritoTV. Y para enviarnos mensajes por teléfono a través de WhatsApp, les doy el número 669-7286-73. Con todos esos mecanismos, ustedes pueden contactar con nosotros. Déjenme que les dé un consejo publicitario sobre Bio. Bueno, ¿sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo pueden conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina todo tipo de bacterias, virus, el coronavirus, cuando flota en el aire y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si usted padece alergias, EPOC, apneas, insomnio, si se levanta cansado o quiere evitar contaminarse con los virus y bacterias, pues ya sabe, llame ahora al teléfono 900-730-122 y pruébelo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídese y cuide de su familia frente a virus, frente a bacterias, frente al coronavirus, llamando al 900-730-122. Y vamos con dos de los cortes, de las intervenciones que sucedían. Os voy a dar inmediatamente el turno, pero quiero que veamos dos de las intervenciones que sucedían en el último día de la moción de censura. No en el discurso de presentación que hizo Santiago Abascal, sino cuando ya estaba, por decirlo de alguna manera, el tema con tensión y surgía primero Pablo Casado con estas afirmaciones, luego vamos a ir repasando otras, y le contestaba Santiago Abascal. Pero primero, Pablo Casado, atención. Lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia que ha contagiado ya a 1 millón de españoles y se ha cobrado la vida de otros 60.000. Mientras el Gobierno aprovecha esta moción para ocultar el fracaso de su gestión, su arbitrariedad con las administraciones gobernadas por su oposición y la amenaza de imponer la excepcionalidad constitucional de nuevo. Pero Vox, para estas cosas tan prosaicas, ni está ni se le espera. Mientras nosotros llevamos 6 meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Para este viaje no hacían falta alforjas. 3 meses creando expectación y atacando al Partido Popular para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Se han pasado todo el verano arrastrando los pies y después de no encontrar a un candidato de postín, no le ha quedado más remedio que registrar la moción, eso sí, con un pasillo de aplausos estilo Sánchez. Señora Abascal, votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Y Santiago Abascal. Que comprendo que no nos apoye, que comprendo su crítica política, que no comprendo la equidistancia en la que usted hoy se ha colocado y la destrucción que usted hoy ha tratado de perpetrar contra Vox. No lo comprendo y no lo comprenden muchos españoles, por eso no entiendo su alegría, porque ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles que nos están viendo, que comprenden nuestras diferencias, pero que no comprenden esta pelea de ataques políticos y de ataques personales en la que usted ha convertido el debate. Pero nosotros lo que hemos logrado con esta moción de censura es este retrato. Es este retrato. Ellos, todos ellos juntos otra vez. En el que no están ustedes, tranquilos, están con distintos argumentos, lo sé, pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Y eso, señor Casado, es una infamia
que me indigna políticamente y que me entristece personalmente porque la diga usted. Nosotros trataremos de enmendar y de corregir el gigantesco error que hoy ustedes han cometido en la tribuna. Y, por lo tanto, pueden estar tranquilos los votantes del Partido Popular, porque nosotros seguimos tendiéndoles la mano a pesar de todo lo que usted hoy ha dicho de nosotros. Ese tendiendo la mano luego lo veremos más concreto, porque se refería precisamente a que no estaba en el aire, a que no iba a haber inestabilidad de gobernabilidad en todas las instituciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, en las cuales depende el gobierno del Partido Popular más Ciudadanos del respaldo y del voto y de que se mantenga en las tramitaciones presupuestarias, etcétera, por parte de Vox. Pero Víctor González, lo primero, vamos a ver enseguida esas frases duras con respecto a lo personal, a las que aludía Santiago Abascal, pero cómo se ha tomado Vox un enfrentamiento, subía la tensión, se presentaba la moción de censura la presentaba Vox contra Pedro Sánchez. El primer mensaje que surgía por parte del Partido Popular es que esa moción no era contra Pedro Sánchez, sino que realmente era un torpedo contra el Partido Popular, y acabábamos viendo esta tensión. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Víctor? Pues que asumieron la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque. La realidad es que nosotros nunca quisimos liderar esta moción de censura. La moción se anunció en el 9 de mayo, si recuerdo correctamente, y dijimos que había que presentar una moción de censura a lo que ya entendíamos en aquel entonces que era el peor gobierno de la historia de la democracia. A finales de julio, y después de haberle pedido en el hemiciclo al Partido Popular que liderara, como líder de la oposición, esa moción de censura, dijimos que lo haríamos en el mes de septiembre. No fuimos capaces de que el Partido Popular, que por supuesto es legítimo, comprara los argumentos de por qué había que presentar al peor gobierno de la democracia una moción de censura, y lo hicimos nosotros. Yo creo que nadie discute que el gobierno de Sánchez y de Iglesias sea el peor gobierno que hemos tenido en términos sanitarios, en términos económicos y, por lo tanto, en la crisis social que está empezando. Ante eso, el mensaje podía haber sido como el que hizo la señora Arrimadas, que fue un voto no legítimo, donde habló sobre Vox. Yo creo que de sus 30 minutos, creo que no llegaría a los 9, y el resto fue un ataque al gobierno. El discurso del señor Casado fueron 22 minutos de ataque a Vox, 3 minutos de ataque al gobierno, y hubo unos 6-7 minutos de ataque personal contra alguien que le tenía por amigo. Y a mí me dolió, porque escuché palabras que a mí personalmente me dolieron, y además me dolieron porque sabía que a Santiago le estaban perturbando más de lo que me estaban perturbando a mí. Mario. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer dentro del análisis político es la oportunidad, la idoneidad y sobre todo la eficacia de las medidas que se adoptan desde el punto de vista político. Todos sabíamos que esta moción de censura no iba a prosperar y no se puede utilizar el Congreso de los Diputados como un instrumento propagandístico. Y no sabíamos que iba a prosperar, lo sabíamos perfectamente que estaba condenado al fracaso porque no sumábamos. Cuando llegábamos a sumar, y esto lo sabe Víctor perfectamente, que fue cuando se propuso por parte del Partido Popular de manera absolutamente generosa ir juntos a las elecciones, donde según todas las proyecciones y todas las encuestas habríamos obtenido mayoría absoluta, como se demostró, porque la derecha superó en 500.000 votos a la derecha sociológica de este país, Vox no quiso. Eso sí que tenía eficacia práctica, eso sí que tenía un resultado. Y sin embargo, una moción de censura, que es un instrumento jurídico constitucional, solamente tiene sentido si desde luego conseguimos tumbar un gobierno, porque si no se convierte en un acto de propagación, un acto de propagación propagandístico. Y lamentablemente fue lo que ocurrió. Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? Que hemos achatado el espacio político, pero también el espacio mediático. Porque ¿de qué se está hablando estos días? Del enfrentamiento Vox-Partido Popular. Eso es lo que hemos conseguido con la moción de censura. Sánchez estaba frotando las manos. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir un destino común, pero cuando seamos eficaces, cuando podamos ir juntos, cuando podamos combinar, como lo intentamos en su momento y Vox se negó, que era el momento histórico cuando había que haber ido todos juntos, no ahora que es mera propaganda. ¿Y por qué no lo quiso Vox en su momento? Que podíamos haber ganado las elecciones. Porque pensabais en aquel momento que teníais un gran recorrido político y desde luego conseguisteis 52 escaños. Pero el recorrido no lo tiene que tener un partido político, lo tiene que tener España. Lo tiene que tener la derecha sociológica.
Y me alegro una cosa, Víctor, que hayas dicho aquí, de verdad, porque desde luego entre todas las posibles excesos dialécticos que pudo haber y que hablaremos ahora, Carlos, y oye, estoy dispuesto a aceptarlos, a verlos y a comentarlos. Hoy has dicho una cosa que me alegra porque retractas a tu líder. Este es el peor gobierno de los últimos 40 años. No es el peor gobierno de la dictadura y de la democracia. Cuando Santiago Abascal comenzó su discurso diciendo que este era el peor gobierno de los últimos 80 años, nosotros todavía afianzábamos más nuestro no a esta moción de censura. Cuidado con lo que se dice, cuidado con negar las bases de la transición, cuidado con equiparar y asimilar 80 años de la historia de España que no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, te agradezco que en este plató hayas definido y hayas perimetrado la historia de la democracia española y el peor gobierno de los últimos 40 años. Si queréis pedirme turno, me lo pedís en cualquier momento, Víctor, si no... Bueno, yo le tengo mucho aprecio a Víctor, además, de verdad. No, sí, yo creo que el aprecio que nos tenemos es común entre todos. Decir que la moción de censura era, o que el objetivo de Vox era utilizarlo como un gran altavoz mediático, es negar que estábamos pidiendo al Partido Popular que liderara insistentemente esa moción y que esperamos al 29 de septiembre para registrarla. Lo que queríamos era hacer público y cumplir con el compromiso que a nosotros nos han dado los ciudadanos y con los principios que deben de regir a nuestra manera de entender, nuestra manera de vivir, y hacer público nuestro descontento, sabiendo que somos minoría. Pero por eso, si tenemos ese instrumento y creemos realmente que este es el peor gobierno que hemos tenido, lo que hay que hacer es combatirlo. No se puede decir que esta moción se iba a perder y que por lo tanto era una pérdida de tiempo y presentar una reprobación contra el vicepresidente del Gobierno, Iglesias, y el ministro Garzón por atacar la figura de su majestad el rey, que como ha dicho Santiago y como lógicamente vamos a apoyar, que se va a perder, y el uso que va a utilizar la izquierda, ¿cuál va a ser? Que el Congreso de los Diputados ha tumbado una reprobación que presentó el Partido Popular contra su majestad el rey. Y como son muy demagógicos, van a decir que la mayoría del pueblo representado en las Cortes no aprueba la figura del rey, por ser suaves. Entonces, eso es una contradicción. Eso sí que es un gravísimo error. Usar una reprobación que sabemos que vamos a suspender y que va a ser usada con un mensaje terrible contra la jefatura del Estado. El no a Vox o el no a esta moción, tal y como lo habéis hecho, es equivalente en términos históricos al Maura no, durante la Restauración por parte de la izquierda y los liberales, que quería hacer la revolución desde arriba hacia abajo, es equivalente al Gil Robles no del año 33 y es equivalente, si me lo permites, al Fraga no en su momento, a la cual la UCD del 77, a partir del año 77, se negó sistemáticamente a hacer una coalición con él. Y eso significó la desaparición de la UCD y que multiplicase por 11 la Alianza Popular de esos momentos. Yo creo que ha sido un gravísimo error histórico el decir no, pero encima el decir no, utilizando las palabras que utilizó el señor Casado y que hablaremos, a mí lo que ha puesto otra vez sobre la mesa son dos cosas. Primero, que el Partido Popular, o por lo menos su líder, tiene en el subconsciente que el Partido Popular es una gran empresa de colocación. Porque ha dicho, le hemos pagado el sueldo 15 años, qué poco agradecido está. Y hablaremos más detalle en eso. Segundo, que el relativismo moral al que derivó el Partido Popular, desde mi punto de vista, con el gobierno de Rajoy, ha vuelto. Porque ¿cómo se puede decir a los que estamos ahí sentados, pero a una persona como Santiago Abascal, que necesitamos la sangre de las víctimas de ETA? Eso, y a mí lo que me dolió, Mario, y te lo digo, es que os levantarais todos al final y aplaudierais eso. Mario, no sé si le quieres contestar antes o si no, lo digo por alusión a esa frase. Lo digo por la réplica, por mantener el empate, ¿te parece? No, si lo digo por escuchar la frase en medio y te doy la palabra. Para que veamos esa frase, perfecto. La otra, que es la frase famosa de le hemos dado trabajo durante 15 años, esa no la habíamos seleccionado por una pura cuestión de tiempos, y la que sí que habíamos seleccionado es la frase que desde mi punto de vista fue la más dura desde el punto de vista personal. Vamos a escucharla. Pablo Casado, hablando, personas como usted pisotean el tributo de sangre de este partido. Atención. El Partido Popular es nuestro partido, pero no es nuestra patria. Nuestra patria es España. Y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien,
ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas. Personas como usted, era el cierre de esa frase y la contestación de Santiago Abascal. Te digo algo más, respetado Pablo. Yo no te voy a devolver con la misma moneda. Si yo fuera, como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Y le puedo decir, señor Casado, que los andaluces, los murcianos y los madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos. Mario, esas eran las frases. Bueno, comenzaré antes por replicar alguna de las palabras y de las afirmaciones que ha hecho Víctor. Mira, en política solamente se es útil si se es eficaz. Y si no, no se es ni nihilista ni relativista. Se es sencillamente ineficaz. Y lo que se es ya es populista. Hablabas, efectivamente, no se puede equiparar una reprobación, una moción de censura con la oportunidad histórica que tuvimos las tres formaciones de centro-derecha de ir juntos a las elecciones. Porque si hubiéramos ido juntos a las elecciones, con independencia de que podría haber ajustes numéricos y ajustes de voto, teniendo en cuenta la intención individual de cada persona que va a las urnas, tú y yo formaríamos parte de una estructura ahora mismo de poder político. Por lo tanto, intentar aquí hacer una especie de ejercicio sentimental de lo que podía haber ocurrido, ojo, me has puesto ejemplos históricos donde la oportunidad era que se podía gobernar. Lo que está pasando esta vez, lo que ha pasado esta semana, es un ejercicio político donde la suma no tenía ningún resultado práctico porque no sumábamos. Sumábamos cuando podíamos ir juntos a las elecciones, Víctor, y lo sabíais. ¿Sabes lo que habría pasado en Huesca, en mi circunscripción? Que habría habido 2 diputados de la derecha y 1 del Partido Socialista, si hubiéramos ido juntos. ¿Sabes lo que habría pasado en Álava? Que habría habido un diputado del Partido Popular seguramente, o de Vox, según quién hubiera sido el candidato en Álava, y no un diputado de Bildu, que fue el arrastre electoral que provocó que Vox se presentara en el País Vasco, y no en una plataforma con el Partido Popular y Ciudadanos. Eso sí que es oprobioso, eso sí que es lamentable. Y respecto a las frases que se dijeron el otro día, es cierto que en el discurso político puede haber excesos dialécticos. Yo prefiero quedarme con el todo. Es verdad que uno puede jugar, y eso también es cierto populismo, a intentar demonizar un discurso sobre la base de 10 segundos de una frase que seguramente es muy matizable. Y sabes, Víctor, que yo el día anterior, mientras recitaba Santiago Abascal el nombre de todos los asesinados por ETA, puse mi mano en el corazón, y no porque me lo dijera el partido como una consigna política, sino porque en mi imaginario y en mi corazón están todas las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, no es una cuestión de hacer ahora mismo patrimonio de las víctimas del terrorismo, las tenemos todas, son todas nuestras. Nuestro tributo, nuestra consideración y sobre todo nuestro homenaje a las víctimas es precisamente ganar las elecciones. Y cuando pudimos hacerlo no lo hicisteis. Y me preocupa que en un momento tan emocional y tan mórbido como el que se está viviendo en la política española, hagamos de la política un ejercicio populista. Por lo tanto, yo no me quedaré con 10 segundos de un discurso antológico que evidentemente ponía en evidencia a un partido como Vox, que solamente vino a la moción de censura a sacar un rédito momentáneo, basado en las emociones y en el populismo. Víctor. Pues mira, no estoy para nada de acuerdo. Cualquiera de los casos que un partido que se llama Partido Popular nos acusa a nosotros de populismo, que nos llamamos Vox, que es voz, que lo que está buscando es dar voz a millones de españoles que no lo tenían hasta que venimos, no deja de ser algo curioso. La realidad es que si Vox no existiera, en Andalucía no gobernaríais. Gracias a que Vox existe, 40 años de socialismo han terminado en el gobierno de Andalucía. La realidad es que si Vox no existiera, no gobernaríais en Madrid, no gobernaríais en el Ayuntamiento de Madrid, no gobernaríais en Murcia, en Zaragoza capital y en muchos otros sitios. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo nunca votaré al Partido Popular. Yo me siento profundamente traicionado por la deriva relativista que te he comentado antes, en el amplio términos morales, de lo que es el Partido Popular. Y nunca prefería la abstención o el voto en blanco que volver a votar a alguien que no defiende la vida desde su concepción, que apoya las leyes LGTBI o leyes de género,
que prometió que no iba a subir los impuestos y subió los impuestos más allá de lo que llevaba Izquierda Unida en su programa, y que me siento profundamente engañado. Y por lo tanto entiendo que, como yo, millones de españoles, y nosotros les damos respuesta. Y es más, a nosotros lo que nos preocupa más es España. Y tú dices que en la política hay que ser eficaz. La moción de censura ha sido muy eficaz, porque nos ha permitido, durante un tiempo muy extenso, transmitir y mandar un mensaje a los españoles de que hay otra alternativa. Nosotros hablamos de crear 5 millones de puestos de trabajo, que es transformar 2,5 millones de hectáreas de secadío en regadío, de secano en hectáreas de regadío. Coger lo que ocurrió en Murcia, una tierra con peligro de desertificación enorme, más del 50% de España supuestamente corre ese mismo riesgo, aprovechar los fondos europeos destinados para hacer un gran programa y convertir cada hectárea que pasa de secano a regadío, crea entre 2 y 3 puestos de trabajo. De eso no hemos hablado, aportamos una serie de conceptos que están muy trabajados y que hay un gran programa económico detrás, que han pasado absolutamente desapercibidos. Pero yo no puedo decir que todo vale. Y a lo mejor esa es la diferencia que nos separa. Vosotros vais a decir que venís a la política y que podéis decir ciertas cosas y que eso da igual. Pues no, yo creo que hay verdades que deben de regir nuestra manera de ser y que hay líneas rojas que no se cruzan. Que yo personalmente intento no cruzarlas nunca. Y si Santiago hubiese dicho lo que decía Pablo Casado sobre algunos de los miembros del Partido Popular, yo ni me hubiese levantado, ni me hubiese aplaudido y muy probablemente hubiese cogido y me hubiese largado en medio del discurso del hemiciclo. Pero cada uno es como es y yo no puedo juzgar Pero esas palabras me parecieron miserables y cobardes. No estoy diciendo que Pablo Casado sea miserable y cobarde, puesto que no lo conozco lo suficiente y no tengo ningún interés para emitir un juicio y valor. Pero lo que dijo y cómo actuó fue miserable y cobarde. Vamos a darle paso enseguida a Antonio González Terol, el vicesecretario del Partido Popular. Después, en el siguiente bloque, va a entrar Víctor Sánchez del Real por parte de Vox. Pero antes de que entre Antonio González Terol, quiero que escuchemos dos reacciones. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con respecto a lo que estaba ocurriendo en esa moción de censura. Usted, señor candidato, no ha traído motivos, ha quedado certificado, no ha traído un proyecto, ha quedado constatado. Usted no ha traído nada para España, excepto una exaltación desmedida y una rabia mal contenida. Esta moción es la iniciativa parlamentaria menos constructiva que nos podíamos imaginar. Es una expresión de furia destructiva. Lo hemos visto aquí e incluso yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, con acierto, ha podido desvelarlo en la intervención de su portavoz. Pero podemos entre todos invertir su signo, señor Casado. Podemos convertirla en una oportunidad para construir. Podemos convertirla en una moción constructiva, como dije en mi primera intervención, muy a pesar de sus proponentes. Yo creo que es usted consciente, señor Casado, de que esta no es una moción de censura contra el Gobierno, es una moción de censura contra usted. Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante, pero creo que usted está consciente, como yo, de que llega tarde ese discurso. No vamos a permitir que nadie traiga a la patria una dictadura que quiera destruir la dignidad, la libertad, la solidaridad, la cultura y los derechos de todos y todas. Nos tendrán siempre en frente, en el Gobierno y al lado de nuestro pueblo. La patria es la gente. Antonio González Terol, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido? Te voy a pedir una primera valoración genérica de esta moción de censura, si estás satisfecho de cómo ha acabado el tema, de los discursos. Hemos comentado determinadas frases, esa famosa del tributo de sangre, hemos comentado el clima de tensión que había y después te voy a preguntar por estas frases, sobre todo por la de Pablo Iglesias, porque recibir por parte del Partido Popular alabanza de Pablo Iglesias tampoco es muy normal. Pero te cedo ya la palabra, Antonio. Bueno, yo lo primero, yo creo que fue un discurso brillante, profundo, de principios, del líder de la oposición, de Pablo Casado, en una moción de censura que es evidente que le ha venido como agua de mayo al Partido Socialista, que recibió más de 200 votos, 200 de ellos de ese gobierno Frankenstein, o por encima de lo que recibió ese gobierno Frankenstein, con 167 síes frente a 165 noes que recibieron en el mes de enero. Incluso con un manifiesto firmado por las alimañas de Bildu, junto con toda la corte
de separatistas e independentistas que estaban empezando, en algún caso, como por ejemplo el PNV, con ese golpe de Estado a la separación de poderes, a marcar distancia con el gobierno, y Vox consiguió casi lo imposible, reunificar ese gobierno Frankenstein y reforzarlo. Los discursos que me parecieron, bueno, pues dentro del debate acalorado que vivimos en las Cortes, a veces a algunas personas, yo por lo que oigo en este debate, en este programa, parece que tienen la piel muy fina. Yo recuerdo frases como Pablo fracasado, derechita, cobarde, y otras muchas que se nos han dicho con mucho cariño durante 2 años desde Vox. ¿Y qué quieres que te diga, Carlos? Lo aceptamos estoicamente, probablemente con la templanza que te da la experiencia política. Ahí está en el plató Mario Garcés, que además no solo tiene experiencia política, sino que es inspector de Hacienda, y probablemente cuando se habla a desmontar y destrozar las cuentas públicas, lo sabe hacer con la finura de vida y con el fondo debido, y de vez en cuando encajar golpes, por cierto, de una ministra que tiende a insultarnos bastante y otros grupos políticos, pero yo creo que nos elevamos por encima de esto. Lo que pasa es que a veces, cuando un partido se tiene que mirar en el espejo que se le pone en una moción de censura que fracasaba anticipadamente, pues le molesta recibir algunas apreciaciones y algunas valoraciones sobre lo que ha supuesto esta moción de censura en términos no personales, pero sí políticos. Yo lo entiendo desde este punto de vista. Más allá de eso, Carlos, bajemos el balón al suelo. Yo creo que Vox y Partido Popular comparten algunas cosas, la unidad de España, la libertad de educación, la bajada de impuestos, pero somos 2 partidos distintos, probablemente muy distintos en algunas cosas, que compartimos algunos puntos. Desde luego compartimos más puntos con Vox probablemente, probablemente no, sin duda alguna, que con Esquerra, que con Bildu o con Podemos. En cuanto a las frases que pudieron dar el presidente del gobierno o el vicepresidente comunista del gobierno. Bueno, yo creo que hicieron de la necesidad virtud y lo que intentaron fue atacar más todavía para que los medios libres, como este, en el que nos dejáis entrar a las personas que tenemos una ideología que no es de izquierdas, que no sois los medios del régimen, sino que simplemente sois medios que dais entrada a todo el mundo, pues que podamos crear una crítica interna en vez de estar centrados en criticar a lo que deberíamos, que es al presidente de este gobierno social y comunista. Y en cuanto a la frase de Pablo Iglesias, no te preocupes, Carlos, cuando este miércoles vayamos a la siguiente sesión de control, cuando proceda, y hablemos de que volvemos a parar un golpe de Estado de la separación de poderes, o volvamos a decirle al gobierno que hasta aquí hemos llegado con la subida de impuestos, o volvamos a decir que estamos con la defensa de la vida. Por cierto, Víctor, que te lo he oído, yo soy creador y fundador de la Red de Madres, soy del Partido Popular, sigo siendo del Partido Popular, y dentro de la crítica interna al Partido Popular, aquí seguimos los que defendemos la vida. Pablo Casado también, y es un ejemplo de defensa de la vida hasta el límite más extremo, incluso a nivel personal, con su propio hijo. Por tanto, no hagamos aseveraciones que conocemos, que no son ciertas y que además no ayudan, porque los que sin duda alguna no defienden la vida, o no defienden la economía de mercado, o no defienden la separación de poderes, es el Partido Socialista y el Partido Comunista, no nosotros. Nosotros lo que pasa es que, a diferencia de vosotros, también defendemos la existencia y la pertenencia a la Unión Europea, porque nosotros no vemos mal, de hecho creemos que está muy bien que ahora hayamos logrado que von der Leyen y el comisario de Justicia hayan girado los cañones de la Comisión Europea hacia el Gobierno de España para parar el golpe de Estado judicial, precisamente por el peso específico que tiene Pablo Casado y el Partido Popular dentro del Partido Popular Europeo, que es el que gobierna las instituciones comunitarias, fundamentalmente la Comisión y el Consejo. Por tanto, creo que el abrazo del oso de la izquierda que nos pretenden con algunas consideraciones positivas del discurso de Pablo Casado están muy bien, las entendemos en lo que son, que es evidentemente hacer de la necesidad virtud, pero sabemos perfectamente que mañana volveremos a ser la derecha extrema donde nos han querido situar todo este tiempo. Somos un proyecto moderado, centrado de economía de mercado, liberales, que creemos en la bajada de impuestos, que creemos en la defensa de la vida, en la unidad de España, y que lo vamos a decir, como siempre lo hemos dicho y como Pablo Casado lo ha dicho, alto y claro. Antonio, una pregunta muy concreta. ¿Teme el Partido Popular que, teniendo en cuenta cómo fue el discurso y teniendo en cuenta lo que evidentemente le afectó desde el punto de vista personal a Santiago Abascal, es verdad que Santiago Abascal ya ha dicho que no va a tener repercusión en la gobernabilidad de gobiernos regionales, de ayuntamientos, en los pactos que necesita el Partido Popular para, en alianza con Ciudadanos, apoyarse en los votos de Vox? ¿Pero teme el Partido Popular que esa escalada de tensión pueda acabar provocando que efectivamente sí alguno caiga?
Pues mira, esto no es una pregunta para mí, es una pregunta y tienes a personas de Vox que van a entrar en el programa o están en el programa para poder preguntárselo. Lo que yo te puedo hablar es de hechos. El viernes, yo soy cartagenero, soy murciano, por tanto, se presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia por parte de Vox. Y salieron adelante con los votos de Partido Popular y Ciudadanos. Vox votó con Partido Socialista y con Podemos. En Santander se abstuvieron en la votación del presupuesto. En Andalucía se ha suspendido una reunión para la elaboración de los presupuestos. Si no tiene consecuencias, probablemente todos estos movimientos el día después de este debate probablemente son casuales, coincidentes, curiosos, pero casuales. En Palencia ocurrió exactamente lo mismo el viernes. Yo lo digo porque al final, como bien sabes, Carlos, de mí dependen los 2.860 gobiernos municipales, las 13 diputaciones y los 5 gobiernos autonómicos y la ciudad autónoma de Ceuta que gobernamos y, por tanto, tengo un control más o menos exhaustivo. Yo diría que más allá del debate acalorado que pueda haber en las Cortes, creo que son más las cosas que nos unen para lograr gobiernos, eso sí, y además ahí yo le tengo que dar la razón a Víctor, eso sí, gobernados por gobiernos de consenso, moderados, dialogantes, de sentido común, que se han logrado porque 3 fuerzas políticas, en este caso 2 gobernando dentro de gobiernos de coalición y una con un apoyo externo, hemos logrado gobernar en muchos sitios. Espero que ese sentido común no se pierda y que tengamos la piel un poquito menos fina, porque, insisto, nosotros llevamos estoicamente aguantando en las redes muchas cosas y entendemos perfectamente que forma parte del juego y del debate político. Más allá de eso, sabe perfectamente Santiago Abascal que muchos de nosotros le tenemos un gran aprecio personal, aunque las diferencias políticas pues son evidentes y, por tanto, yo me lo tomo como lo que es, un debate parlamentario más y no perdamos el foco. Y el foco está en que hay que ganar en las próximas elecciones generales a este gobierno socialista y comunista que, sin duda alguna, es la perdición económica y negligente en la gestión de este país. Antonio González Terol, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Antonio. Tenemos que ir en un momentín a publicidad, pero por alusiones, Víctor, si le quieres contestar algunas de las cuestiones que te ha trasladado. Sí, que lo que decía antes, el relativismo moral no es que haya vuelto al Partido Popular, sino que nunca se ha ido. Yo estoy de acuerdo que Terol, a nivel personal, ha defendido la vida, pero la realidad es que Mariano Rajoy, está hablando del caso de la vida, dijo que iba a modificar la ley del aborto y con la mayoría absoluta que tuvo, no lo hizo. Esos son los hechos. Y por lo tanto se implantó un relativismo moral que en la izquierda socialdemócrata había tenido y que en el Partido Popular persiste. No hizo nada. Y luego dice que tenemos la piel sensible. Esto no es tener la piel sensible. Esto es un torpedo en la línea de flotación. Decirle a Santiago Abascal, que se dijeron muchas cosas, que pisotea la sangre de las víctimas de ETA, vamos, no es tener la piel sensible. O sea, yo creo que nadie en este país le ha parecido bien. Yo nunca, desde que estoy metido en política, lo tengo que decir, he tenido tantos mensajes de WhatsApp, vamos, hasta una tía abuela mía, que no voy a decir su nombre, que tiene 96 años, que tiene una hija de 60 y tantos, que ha sido alto cargo del Partido Popular, me llamó para decirme que para ella Pablo Casado había muerto, que no volvía, si para las próximas sigue viva, que es lo que dijo ella, a votar al Partido Popular. Y por lo tanto, esto no es una apreciación, es salirse en el uso de la palabra de lo que es correcto y meterte en palabras miserables. Es curioso el concepto de relativismo que tenéis vosotros, cuando habéis venido a la política precisamente con una serie de principios muy relativistas. Mira, si hicimos unas primarias en el Partido Popular, entre otras cosas, es para evitar cometer los errores que cometimos en el pasado. Claro que los partidos políticos tradicionales hemos cometido errores. Estabais ahí vosotros. Estaba Santiago Abascal. Estaba casi más de la mitad de los que sois diputados, ahí estabais con nosotros, y claro que cometimos errores. Pero los errores se pueden resolver de dos maneras, de manera exógena, creando un nuevo partido político, o intentando renovar la estructura de pensamiento interno del partido. Y criticar o cuestionar las convicciones profundas e íntimas que tiene Pablo Casado, que tenemos una serie de representantes del Partido Popular, sobre el derecho a la vida, eso evidentemente es populismo. Y acabo, porque además Antonio lo ha dicho. Mira, yo llevo como diputado creo que lo mismo que tú, Víctor, llevamos unos 12, 13, 14 meses. En ningún momento Pablo Casado se ha referido a vosotros de ninguna manera, por cortesía parlamentaria, pero también por elegancia política. Hemos recibido ataques de todo tipo, en sede parlamentaria,
en las televisiones, porque los otros teníais que ganar a base del golpe en el hígado al Partido Popular. Y la mejor manera, y vuelvo a decirlo y no me has contestado, Víctor, de haber evitado todo esto es haber ido todos juntos a las elecciones. No me digas que nos estáis dando los gobiernos. Eso es una suma de 3 partidos. Podríamos haber sido un único objeto que estuviéramos gobernando políticamente, un único sujeto de gobierno, y no quisisteis. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis lo peor de la política tradicional, y es que queréis el poder del partido, y queréis gobernar vosotros. Mal se quiere a España cuando no se quiere ir todos juntos en una plataforma única donde se podrían haber repartido evidentemente la representación de las 3 formaciones. Vamos a ir a publicidad, que veo que esto va para rato, el debate y el cruce de acusaciones. Vamos a ir a publicidad, Víctor, y te devuelvo la palabra. En el siguiente bloque sí que quiero meter ya, además, el tema del Poder Judicial. Está en medio un intento de asalto brutal en el cual simplemente por mayoría absoluta Pedro Sánchez pretende poder decidir quiénes son los vocales del Consejo del Poder Judicial. Y al cierre de esta moción hubo una intervención por parte de Pedro Sánchez dirigida a Pablo Casado en la que le dijo: paralizo el reloj de semejante barbaridad y le ofrezco a usted entrar en una negociación. Vamos a publicidad y hablamos de todo esto. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa.
Bueno, pues vamos a continuar enseguida con esta moción de censura y con todo lo que dio de sí, y repito, con esa parte en la cual hubo una invitación extraña, curiosa, luego explicaré además por qué la considero curiosa, bueno, lo anticipo ya, básicamente porque era en el mismo momento en el que ofrece Pedro Sánchez, dice voy a congelar una reforma en la que quiero tener a los jueces como títeres. Bueno, venía de hacerse pública unas horas antes que el Greco, el grupo por parte de la Unión Europea, el grupo por parte del Consejo de Europa, relacionado precisamente con el combate a la corrupción, le cantaba a las 40 al gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual básicamente es que no le quedaba otro remedio, no que parar el reloj de la tramitación, sino que tirar literalmente al cubo de la basura la reforma que él pretende hacer. Pero antes de que vayamos con todo eso, déjenme que les hable de Arrenda Alquileres. Bueno, si quieren dormir tranquilos, sin pensar si van a cobrar o no van a cobrar el alquiler en mitad de la que está cayendo, si están pensando en arrendar su vivienda, si ya la tienen habitada pero tienen problemas de cobro, si no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino, bueno, si están con cualquiera de estas preguntas, piensen en Arrenda Alquileres, porque estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Todo ello forma parte del bagaje profesional habitual de Arrenda Alquileres. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar la renta el día 3 de cada mes, ya sabe, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121, lo tienen en pantalla, o en la web arrenda.es. Bueno, tenía el turno de la palabra Víctor, por alusiones, y si queréis luego vamos ya pasando precisamente a esa parte del Poder Judicial. Bueno, yo vuelvo otra vez. Mario decía que el Partido Popular, si lo he entendido bien, se estaba reformando y que ciertos errores que se cometieron en el pasado, específicamente cuando he hablado yo de la defensa de la vida, bueno, pues que sea la realidad. A día de hoy, la semana pasada, el lunes, hubo la comisión de FEM en Europa. La realidad es que el Partido Popular en Europa vota en el 89% de las ocasiones exactamente lo mismo que el Partido Socialista, en todo lo relativo a leyes ideológicas, leyes LGTBI y defensa de la vida. Y la última ha sido la manifestación que habéis hecho en Europa contra la decisión del Tribunal Supremo de Polonia, donde ha dicho que el aborto, incluso cuando el niño viene con malformaciones, es ilegal. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa manifestación del Tribunal Supremo, primero por la soberanía de las naciones y segundo porque compartimos que la vida es un milagro y hay que protegerla desde su concepción hasta su muerte natural. Yo no veo, a lo mejor estáis en ese proceso y es más dilatado en el tiempo, esa transformación que tú decías del Partido Popular. Los hechos son lo que yo te acabo de decir. Si me permites, Carlos, es curioso que hablemos de leyes ideológicas. Toda ley es ideológica. ¿Acaso vuestras leyes, las que proponéis, no son ideológicas? Por supuesto que todas tienen un componente ideológico, si no, no estaríamos en política. Pero dentro de eso, negar ciertas realidades naturales y cuestionar ciertos principios que están extendidos en todo el derecho internacional, en las convenciones de Naciones Unidas, os colocan fuera de toda realidad política. Víctor, os colocan. Habéis asumido la bandera del populismo europeo. Os habéis lepenizado, ¿por qué? Y os habéis lepenizado porque es vuestro objetivo escoger un espacio de banda político donde efectivamente os sentís cómodos o pensáis que os sentís cómodos. Solamente una derecha liberal moderada será la que pueda capitalizar un proyecto de cambio político en España. Mira, estáis a caballo de las emociones, estáis a caballo del sentimentalismo, estáis al caballo de las declaraciones cortas, no estáis, desde luego, liderando un proyecto importante. Y diré más, si algo sirvió la moción de censura es para demostrar que no había líder político. No tenéis líder político, tenéis un líder emocional, que todavía sigue yendo a caballo. Si a mí me tuvieran que decir que Santiago Abascal iba a ser presidente y iba a dirigir el destino de mi vida, yo me preocuparía. A propósito, hablasteis de una recomposición hidrológica de España. ¿Me puedes decir si va a haber un plan hidrológico en España? Nos están escuchando aragoneses ahora mismo. ¿Les vas a decir a los aragoneses que va a haber un plan hidrológico? Sí. ¿Sí? ¿Va a haber un trasvase entonces del agua del Ebro a Murcia? ¿Sí? Todas las cuencas. Todas las cuencas. Estamos de acuerdo entonces que va a haber un trasvase del Ebro a Murcia. ¿Es así? Bueno, lo digo ya porque te lo digo. Es que no sé si Ebro llega a Murcia, y es más, es curioso lo que decís,
¿Tú crees que cabe en 2 años que no van a llegar los fondos, donde los compromisos jurídicos Mario, del Fondo de Recuperación si quieres hablamos ahora del tienen programa que cerrar? Está hablando de la vida y más si te has ido al Ebro. Que realmente, no, también da vida. El Ebro da vida, para un aragonés le da mucha vida, y la Virgen del Pilar también, como te puedes imaginar. En eso estoy de acuerdo. Pero mira, has mencionado a la Virgen del Pilar y has dicho que nos estamos lepenizando. Que yo sepa, el partido de Le Pen no defiende la vida. Nosotros sí. Entonces, la realidad es que vosotros en Europa estáis y votáis exactamente lo mismo. Es que estaba hablando de la vida, luego si quieres hablamos del Ebro. A favor de los derechos sexuales y reproductivos, lo mismo que el PSOE, y nosotros defendemos la vida, y por eso las contradicciones entre las que yo entiendo que vivís algunos de los miembros del Partido Popular cuando decís que defendéis la vida. Entonces, ¿por qué votáis lo contrario que se está votando ahora mismo en Europa y votáis en contra de la defensa de la vida? Para mí eso es una contradicción y eso es el relativismo moral que entiendo, oye, que vuestra conciencia os permite volar. El único líder que demostró que no era un líder, vamos, yo personalmente siempre he pensado que nunca era el líder, y te tengo que decir que Santiago Abascal siempre ha defendido la figura de Pablo Casado. Mira, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde que Santiago es presidente de Vox, y siempre ha defendido la figura de Pablo Casado. El único que demostró ayer que no era un líder, y sobre todo que no era un líder, lo único que le quedaba, yo creo que ya en la opinión y en la prensa, que es que era buena persona, fue Pablo Casado. ¿Y tú crees que la prensa al día siguiente? ¿Qué dijo la prensa al día siguiente? ¿Qué dijo la prensa, Víctor, al día siguiente? Bueno, dijo la prensa lo que habíais pactado vosotros una semana antes con los medios de comunicación, que dijera que lo habíais pactado con El Mundo, La Razón y el ABC, la línea editorial de después. Fuera de lo mórbido, fuera del sentimentalismo, fuera de ese instinto animal que lleva cierta política ahora populista, tanto de derecha como de izquierda, a intentar buscar el voto. Dejadme que avancemos de todas formas hacia un punto que a mí me preocupa mucho, porque en medio de todo esto estaba una reforma por parte de Pedro Sánchez que es básicamente desmantelar cualquier atisbo de independencia, lo poquito que le queda, porque hay que recordar que la norma ya está trastocada a partir del año 85, la trastocó el Partido Socialista, el mandato que hacía la Constitución en el año 78 por parte de la independencia que tienen que tener los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Había 12 de 20 vocales, 12 que tenían que ser designados por los jueces. ¿Qué es lo que se hizo en el año 85? Decir que 10 y 10 se repartían de la Cámara, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, 10 los elegía el Congreso de los Diputados, 10 los elegía el Senado, con lo cual ya, de facto, se había anulado esa independencia inicial marcada por la Constitución. Pero la mayoría tenía que ser de 3/5. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Rebajarlo a mayoría absoluta. Vamos, básicamente, que según llegue cada gobierno, puede reorganizar el órgano de gobierno de los jueces. Eso se estaba tramitando justo en medio. Eso llevó, de hecho, aparejada la presentación de una proposición de ley por parte de Vox diciendo hay que volver al 78. Y llevaba aparejada también una presentación por parte del Partido Popular de hay que volver al 78, es decir, a un modelo de independencia judicial. Pero en medio ocurrían estas declaraciones. Atención, Pedro Sánchez invitando a negociar, en teoría en base a esa misma fórmula, a Pablo Casado tras escucharle, y Santiago Abascal contestaba. Vamos a ver las dos declaraciones. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Lo que sí hemos entendido después de su intervención, y lo que usted ha anunciado, es el sentido de la intervención del señor Casado. El señor Casado ha tenido que insultarnos gravemente a nosotros, a nuestros votantes, a algunos de los suyos. Ha tenido que decir aquí cosas que jamás esperábamos que se dijeran desde esa bancada para poder negociar el reparto de los jueces con ustedes. Mario, te lo pregunto directamente. ¿Va a haber un pacto, va a haber una negociación en base a ese modelo, en base al modelo actual, el de 3/5 pero con designación de los 20 vocales del Poder Judicial, 10 Congreso, 10 Senado? Bueno, en primer lugar quiero recordar que los días precedentes a la moción de censura había un líder político español que estaba en Bruselas denunciando lo que había sido uno de los mayores abusos en la democracia de este país y en la calidad democrática de este país, uno de los mayores conatos de ruptura de todos los contrapesos constitucionales, y ese líder no era Santiago Abascal, no era Inés Arrimadas, ese líder se llamaba Pablo Casado. Lo digo porque es mejor hacer eso, y eso sí que tiene efectos prácticos, que presentar mociones de censura inoportunas e ineficaces. En segundo lugar, nosotros lo que proponemos es que se retire inmediatamente la propuesta indecente e indigna
fruto de un desacoplamiento del eje de la centralidad política, desde que el Partido Socialista se puso en brazos del comunismo y del populismo, evidentemente algo se había roto en lo que había sido los equilibrios naturales y constitucionales de este país. Pedimos que para sentarnos a negociar se retire inmediatamente ese asno de Troya que ha constituido ese conato de reforma de la legislación. Si lo retiran, si se comprometen además en su momento a hacer una reforma que nos vuelva al año 78, que es lo razonable, y ahí se ve cómo el Partido Popular evoluciona, Víctor. Es que claro que nos estáis permanentemente identificando con decisiones anteriores, que la mayoría las asumimos, pero muchas estamos cambiando. Para eso se hacen primarias, recuerdo. Evidentemente esas condiciones, y con esto contesto Carlos, evidentemente estamos dispuestos a negociar. Pero siempre. a negociar en base siempre de una vuelta al modelo del 78. Por supuesto, siempre. Del 85, o sea, lo que cambió el PSOE en el Siempre 85. que se vuelva al modelo del año 1978. ¿Se aceptaría una fase intermedia? Lo digo porque también ha surgido vamos a verlo, vamos a ver exactamente qué es lo que plantea el Partido Socialista y sobre eso podríamos discutir, pero inicialmente queremos ver al modelo 78. Muy bien, pues nosotros estamos más que satisfechos, lo que hemos dicho siempre, y creo que es un punto, una base fundamental, un pilar de lo que pedimos en Vox, es la independencia del Poder Judicial. Me alegra ver que el Partido Popular se acerca a nuestra posición, que ha evolucionado, y creo que es de sentido común. Es un pilar esencial de la democracia, un Poder Judicial independiente, y más ahora donde se corren el riesgo de que tengamos un gobierno totalitario, que es lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Donde nos trae, que a mí me da verdadero pavor, porque conozco muy bien Iberoamérica, conozco muy bien lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia, la situación en la que está Nicaragua, o lo que pasó en Argentina. Y desafortunadamente nosotros estamos en una riada impulsada por un socialismo radicalizado que se ha sumado a un comunismo marxista-leninista, más leninista que marxista, y eso hay que pararlo. Y sin una independencia del Poder Judicial, nuestro sistema ha hecho agua, se ha hundido. Te veo muy hidráulico, ¿eh? Quiero que escuchemos. Creo que os habéis quedado ahí con el Ebro a piñón. Quiero que escuchemos, porque ya nos está viendo y nos está escuchando Víctor Sánchez del Real por parte de Vox, antes ha entrado Antonio González Terol por parte del PP, pero quiero que escuchemos, antes de darle la palabra, dos testimonios de Macarena Olona por parte de Vox y de Teodoro García Egea, hablando también de la moción por parte del Partido Popular. Atención. El señor Casado y el señor Teodoro García Egea tuvieron que amenazar a sus diputados con aplicar las sanciones en caso de que rompiesen la disciplina de voto. Esto lo hicieron esa misma semana. Lo único que nos demuestra con ese sentido de voto es que nos sobraba con el señor Casado, con la señora Cuca Gamarra, si tuviésemos otro sistema de representación política. Porque en el discurso de Santiago Abascal fue mucho de Soros, mucho de China, mucho de antieuropeísmo, precisamente cuando es Europa la que está parando los pies, gracias a la visita de Casado, a la presidenta de la Comisión Europea y a los comisarios. El Partido Popular no es Vox. El Partido Popular es un partido con 40 años de historia, que ha creado 7 millones de empleos, que ha metido a España en el euro y que ha afrontado los mayores desafíos que ha tenido España a lo largo de su historia. Por tanto, con un discurso como ese y con un planteamiento como el que él hizo, el Partido Popular no podía estar indiferente. Víctor Sánchez del Real, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Víctor, te voy a preguntar por esa... Noches estamos ya. Te voy a preguntar por esas declaraciones que hizo Macarena Olona, por cierto, de entrevista en OK Diario, sobre esas amenazas. ¿Tenéis constancia de que efectivamente hubo amenazas para que hubiese una disciplina de voto absoluta, nadie se saliese por parte del Partido Popular a una abstención, a un no? Bueno, a mí me consta que ha habido diputados del Partido Popular que no estaban contentos con la decisión y así lo han expresado verbalmente o en petit comité. Pero el hecho, a mí lo que me resulta más dramático es la realidad parlamentaria, es que todos y cada uno de los diputados del Grupo Parlamentario Popular votaron en contra de una moción de censura contra el gobierno socialcomunista. Esa es la realidad. Incluso aquellos que se habían expresado a través de sus canales, a través de sus YouTube, y habían mostrado una especie de enorme libertad y enorme reacción, bueno, al final todos pasaron por el aro y en directo o en remoto, todos y cada uno de ellos votaron en contra de una moción contra el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que por cierto hoy nos ha metido
o nos quiere meter en 6 meses nada menos de toque de queda y de estado de excepción cuando lo llaman de estado de alarma. Luego vamos a hablar de ello. Víctor, déjame que te pregunte, porque estábamos comentando precisamente el tema del Poder Judicial. Es verdad que hay 2 proposiciones de ley, una es de Vox, la otra es del Partido Popular, para volver al modelo de elección de los vocales del Poder Judicial en base a lo que marcaba la Constitución del 78. Yo de verdad que tener que explicar esto es una cosa maravillosa, lo digo con toda la ironía, porque no sé en qué momento de verdad se pudo llegar a aceptar, año 85, reforma del Partido Socialista, el decidir que se pisoteaba lo que marcaba la propia Constitución del 78. Pero chico, claro, así estamos y así hemos llegado a la situación actual en la que todo el mundo está pendiente de la politización de ese Poder Judicial. Pero ¿tú crees que hay un pacto posterior? ¿Tú crees que realmente esa invitación que hacía Pedro Sánchez, decía Pablo Casado, vamos a hablar, estamos dispuestos a sentarnos, puede fructificar y va a haber un pacto para mantener esa estructura en la que pueda estar politizado el Poder Judicial? Bueno, no tardó ni 20 minutos en anunciar la posición exacta del Partido Popular. Su secretario general, Teo, literalmente sacó un tuit, es muy precipitado él en sus tuits, pero no tuvo ni siquiera la precaución, vamos a decir, de esperar al día siguiente para que lo de esta negociación fuera el tema del día siguiente. Ese día era la agresión verbal y la ruptura, vamos a llamarlo así, con los postulados o la posibilidad de tener una oposición directa a este gobierno socialcomunista, y no esperaron, pero no digo ni una hora, en anunciar cuáles eran sus posiciones para esa negociación. Mencionabas cuando se rompió la posición de la Constitución, me consta, no he podido escuchar antes, me consta que estaba mi compañero Víctor, que siempre nos confunden, hoy tenéis... Tienes a Víctor González y a Mario Garcés. Y a Mario le saludo también. Pero no tardó ni una hora. Repito, si a Montesquieu anunció en su momento el ínclito, no le recordaré quién mataba a Montesquieu. El ínclito Guerra, Alfonso Guerra. El ínclito Guerra, ¿vale? Pues en estos momentos, si hubiera resucitado, que no ha resucitado, desde luego, sigue muerto, muy muerto, y hay gente incluso clavando clavos en estas negociaciones en el ataúd de Montesquieu y la separación de poderes, para que nos entendamos, si se levantara se volvería loco, porque se encontraría que, salvo algún partido muy, en este caso representado con 2 Víctors, ningún otro partido está dispuesto a respetar la separación de poderes. Pueden hacer lo que quieran, pueden hablar de lo que quieran, pero lo que están haciendo es un conchabeo, lo que están haciendo es una negociación por debajo de la mesa extraparlamentaria para seguir logrando que los partidos elijan a los jueces, que por cierto les tienen que juzgar y que por cierto les van a juzgar. Víctor, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Víctor, por evidentes alusiones, ¿va a haber o no va a haber? Por evidentes alusiones voy a empezar a decir algunas cosas. Me vas a permitir, Carlos, que replique a mi buen amigo Víctor, porque aquí lo personal evidentemente está por encima. ¿A Víctor también. Sánchez del Real? Sí, a Víctor Sánchez del Real, que ya digo, comparto a veces tertulias. En primer lugar, no hubo ninguna amenaza a ningún diputado del Partido Popular. Ninguna amenaza. Y cuando el Partido Popular vota en bloque, vota también en bloque Vox. Desde que tenéis representación parlamentaria, Víctor, ¿me puedes decir cuántos diputados de Vox han roto la disciplina de voto? ¿Qué pasa? ¿Que ahí sí que funciona la autoridad, funciona la libertad? ¿O la libertad es gregaria, la libertad es hooliganista, todos pensáis lo mismo? ¿Cuántas veces ha roto la disciplina de voto en Vox? Lo pregunto. Bueno. No, pero por saberlo, porque es que al final las estructuras militantes son muy parecidas. Es verdad que siempre hay una tensión entre autoridad y libertad, y lo dice un liberal. Y lo dice un liberal que evidentemente a veces pues, le cuesta votar ciertas cosas, porque si no seríamos absolutamente objetos faltos de toda moralidad e intelectualidad. Pero me gustaría saber si Vox es una cosa diferente, y si cada uno vota lo que quiere. Y dicho eso, fijaos en qué se está concentrando el debate. ¿En qué tenía que votar el PP y qué tenía que votar cada uno de sus diputados? ¿No era indiferente desde el punto de vista numérico el voto? Si no se iba a ganar la moción de censura, ¿a quién le estamos haciendo el juego y la sopa boba con esta maniobra propagandística? A Pedro Sánchez. Llevamos durante varias semanas sometiendo al PP a un plebiscito respecto a cuál es su intención de voto. Ese era el objetivo de Vox. ¿No os dais cuenta que habéis desviado la atención? Y que además parte de la prensa nacional ha entrado en este juego. El objetivo es precisamente lo que ha pasado hoy con Pedro Sánchez, esta mañana, cuando ha declarado un estado de alarma aparentemente sine die. Ahora vamos a hablar de ello. Víctor. Por partes. Yo no he tenido todavía, en ningún momento dado, que haber votado algo en lo que no me haya sentido cómodo. No sé si llegará en el tiempo, a lo mejor porque somos una formación política más joven, con una carga ideológica
fundamental hasta cierto punto, que tenemos un documento que registramos ante notario que se llama Vida y Valores, que si se rompe el partido se tiene que disolver. Entonces, nunca de los 52 diputados no hemos estado, yo creo que no ha existido esta. Cuando llegue en el momento dado, algo que haya que votar que sea cuestionable, veremos. Y entonces podremos juzgar. Habéis votado siempre es todo lo mismo, porque todos pensáis lo mismo. Pero no, me dices, oye, yo no recuerdo, oye, hay cosas que he votado que ni las he profundizado, porque dentro de lo que es el día a día hay cosas, pues a lo mejor de temas agrícolas que yo no me he mirado, que ha habido que votar y no he mirado el tema en profundidad. Míralo por el plan hidrológico, Víctor. He seguido el criterio de mis compañeros. Ahora, decir que no hubo amenazas a diputados, tengo aquí el WhatsApp de compañeros tuyos que me han dicho, y una llamada de uno que me llamó para decirme que sentía remordimientos con lo que había ocurrido y para expresarme personalmente su mal pesar, su pesar por las palabras que se habían dicho esa misma tarde. Pero eso, Víctor, es otra cosa diferente. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Oye, que estoy hablando yo. La realidad es que 298 diputados del Congreso votaron no y 52 votaron sí. Somos, por lo tanto, el único partido de la oposición. Vosotros habéis comprado el discurso de los enemigos de España, que para nosotros es este gobierno. Estáis achatarrando el discurso político. Ahora, no estáis solos. Nosotros os seguiremos apoyando, porque a día de hoy sois líderes de la oposición. Lo que esperamos es que realmente hagáis oposición. Bueno, y lo haremos. No sé si, Carlos, tenemos aquí derecho... Mario, sí. ¿Hay alguna réplica? Nos queda un poquitín hasta ir a publicidad, pero sí. Claro que somos líderes de la oposición, pero ¿sabes cuál es nuestro objetivo, Víctor? Gobernar este país. Y gobernarlo con todas las sensibilidades de la derecha española. Una derecha que está absolutamente desgastada sociológica, emocionalmente, ante los mayores abusos de la historia de la democracia de este país. Insisto, y te lo agradezco, de la democracia de este país de los últimos 40 años. Y efectivamente, esa perturbación histórica, esa disrupción que se ha producido en este país por la desviación del eje de la política hacia el comunismo y el socialismo, lo tenemos que romper entre los dos. Y os pido que cuando tengamos que hacer política juntos la hagamos de verdad, no en este tipo de iniciativas que no tenían ningún tipo de resultado eficaz, sino cuando la teníamos, que era cuando teníamos que ir a votar todos juntos. Decir que este tipo de iniciativas, vuelvo a lo mismo, es volver a decir que la reprobación al vicepresidente Iglesias y al ministro Garzón sí va a tener algún tipo de resultado. Entre la reprobación y el España Suma, Víctor, aún no me has contestado con el España Suma. ¿Por qué no fuisteis juntos? Porque nosotros no creíamos en esos datos que tú estabas poniendo sobre la mesa. No es verdad. Tú estás diciendo que 2 más 2 son 4 y no es verdad. Te vuelvo a decir, aquí el González que tienes enfrente nunca volverá a votar al Partido Popular. Votaré, Víctor, antes en blanco. Mira lo que acabas de decir. Y la realidad es mejores prácticas. Caso andaluz. En Andalucía, gracias a que estuvo Vox como fuerza independiente y no con el Partido Popular, estáis gobernando hoy y hemos acabado con 40 años de socialismo. Víctor, es curioso porque ese argumento lo estoy escuchando constantemente y mira, os tengo respeto intelectual, sois personas de alta talla intelectual, pero lo siento, es torpe ese argumento. Claro que 2 más 2 nos suma 4 muchas veces, pero como no probemos, no vamos a sumar nunca. Y como vayamos diseminados constantemente, no sumaremos nunca. O sea, no me pongáis el argumento probatorio de que no vamos a sumar, porque hasta que no lo hagamos, no sabremos si sumamos. Por consiguiente, condenamos a toda la derecha española a no gobernar nunca. Pero si yo tengo el argumento que te estoy dando de que estamos sumando más por separados que unidos. Imposible. Pero si lo estás viendo en el gobierno de Madrid, Víctor, lo estás viendo en el gobierno de Andalucía. No, Víctor, sí te puedo decir que en ciertas provincias, donde a lo mejor se deciden 2, ahí pudiera ser. ¿Y no lo hicisteis? Pero eso tiene un efecto de contagio. ¿Por qué no lo hicisteis? Porque no salía, porque si lo hacemos en esas provincias, mucho votante de Vox se siente traicionado por ir con vosotros. Porque desafortunadamente la marca del Partido Popular, esa que tiene relativismo moral, choca frontalmente contra muchísimo votante de Vox. Mira, Víctor, habéis agrietado tanto la fractura dentro de la derecha española, habéis creado tantas aristas que a veces es casi imposible pensar, Mario, que podamos ir juntos. No hemos sido nosotros, ha sido el Partido Popular, que nosotros hemos venido porque os fuisteis vosotros a practicar la socialdemocracia y el relativismo moral. Escúchame, hay un bien superior. Hasta en el programa económico. Hay un objetivo y un bien superior que nos une a la derecha. ¿Sabes cuál es? Acabar con la izquierda. Me costaría pensar que haya un solo votante de Vox que antepusiera no ir con el Partido Popular para que siga gobernando la izquierda en este país.
Y ese argumento que has utilizado es un argumento que espero que no te pase factura también política. Vamos a ir a publicidad. Vaya por delante que yo, en todos estos dos bloques, puesto que teníamos una persona de Vox y una del Partido Popular, he estado quirúrgicamente aislado, porque para algo están ellos, y se pueden defender. A partir de ahora amenazo con entrar a saco. Obviamente, viene lo del estado de alarma de Pedro Sánchez, viene lo de la invasión del Poder Judicial. Lo único, voy a decir una frase, porque hay veces, yo parto de la base, lo he repetido un montón de veces, aquí quien se paró a esta derecha no fue Vox, no fue Ciudadanos, fue un señor, Mario, y lo siento, llamado María, no Mario, sino María, no Rajoy, cuando decidió salir y decir aquello de liberales y conservadores, iros a vuestro partido. Y va y resultó que la invitación fue tomada por la mano. Fue tomada por la mano. Pero bueno, nos vamos a publicidad. Yo estoy convencido, dicho esto, de que evidentemente Vox y PP y Vox, para derrocar a esta birria, horrorosa calamidad de gobierno que tenemos, acabarán yendo no sé cuánto de la mano, pero que desde luego si se tienen que entender, se entenderán, porque lo prioritario, por supuestísimo, es expulsar a un gobierno que nos quiebra, que no nos protege, que no nos defiende y que es capaz, se lo vamos a explicar en el próximo bloque, hasta de utilizar una demagogia / prácticamente una prevaricación con tal de implantar un estado de alarma, que lo van a ver con datos, no estaba justificado con informes del Ministerio de Sanidad ni el primer día de aplicación. Pero vamos a publicidad y volvemos ya. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.